Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Esto es Sin Filtro por Univista TV. Hoy vamos a hablar con un joven artista, rapero, Marichal es su nombre, conocido por muchos. Y vamos a con él tratar de poner la situación de Cuba y entender cómo se está viendo desde el exilio. Una generación que además es de los opositores, como el antiguo exilio, de los que no perdonan nada. Marichal, bienvenido a Sin Filtro por Univista TV. Te he visto en las redes, he visto las posiciones radicales y Cuba está en un momento decisivo. Aparentemente algo pudiera pasar e incluso en las últimas horas se dice que hay movimiento en Puerto Rico. Entran aviones de día, de noche. ¿Cómo lo estás viendo? Quiero comenzar por esta parte. Bienvenido. Bueno, primero que todo, gracias Alejandro por la invitación, gracias a tu audiencia. Estoy viendo estos movimientos con mucha emoción, lo que está sucediendo con el tema de Puerto Rico, porque llevábamos muchos años tratando de que esto sucediera o que alguien se motivara a que esto sucediera y nunca veíamos, pasaban administraciones y administraciones y siempre era mano suave con el régimen y ver que está sucediendo este tipo de movimientos militares y estas cosas en Puerto Rico, como que alimenta la esperanza de los cubanos que de verdad quieren un cambio para Cuba. Cuando hablas de los cubanos que quieren un cambio real, ¿a qué te refieres, Marichal? Hay cubanos que llevan como un dolor profundo diario el tema Cuba y la libertad de Cuba, como también hay cubanos que desgraciadamente están viviendo el tema Cuba y eso hay una diferencia ahí. Por eso digo, los cubanos que de verdad quieren la libertad para Cuba se emocionan mucho al ver lo que está sucediendo con el tema de Puerto Rico, con las decisiones que está tomando Marco Rubio, eh, el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Los cubanos que de verdad llevan años añorando la libertad de Cuba, están muy contentos con esto que está sucediendo porque esto era algo que nunca había sucedido. De lo Mari- contrario, hay cubanos que creo que no les convendría que sucediera algo para seguir viviendo el tema Cuba. bueno, eso es lamentable, pero fíjate, ¿qué es lo que realmente a ti te gustaría, a ti y a tu familia, ocurriera con Cuba? Porque hay una gran diferencia en opiniones. Algunos dicen que quieren un cambio radical, que se acaben todas las figuras del castrismo, las que le han infligido un tanto dolor a tu pueblo de origen, pero hay otros que estarían conformes en que por lo menos hubiera un tutelaje parecido al de Venezuela. ¿Con cuál de las opciones te quedas tú? No, yo me voy con la opción radical. El régimen cubano hay que extirparlo de raíz completo, que nadie que actualmente ostenta un cargo, nunca en su vida pueda ni siquiera pensar postularse para un cargo político en Cuba en un futuro. Yo soy de la opinión de que el régimen ese hay que, como decimos los cubanos, chapearlo de raíz y, y nunca más permitirle a nadie con semejantes ideas de socialistas y este tipo de cosas, ni siquiera acercarse a un micrófono, a un podio, y no es por censura, es simplemente por respeto a las víctimas de la dictadura que nos ha oprimido durante tantos años, que bajo el pretexto de socialismo y el cuento ese que siempre nos han metido, mira como hemos estado viviendo en nuestra familia y generaciones se han perdido, el futuro de Cuba prácticamente se ha perdido porque la juventud se ha tenido que ir por culpa de gente como esta. Entonces esta gente, yo soy de la opinión de que hay que extirparlos completamente de raíz y prohibir incluso partidos socialistas dentro de Cuba. Ahora, eso es un sueño que tenemos todos, igual me pasa a mí con Venezuela, pero no es la realidad, no es la realpolitik. Si no No, ocurriera como lo tienes planteado, como lo estás describiendo, ¿lo aceptarías? no aceptaría, primero que todo, no aceptaría a nadie de los que ahora mismo están en el poder en Cuba que permanezca en el poder en Cuba. Aceptaría partidos políticos con buenas ideas a favor del pueblo cubano, no partidos socialistas, ¿ok? Que quede claro. Partidos, porque yo creo que a partir del tipo de vida que los cubanos han llevado durante tantos años, sería hasta bochornoso que alguien se presente con un partido que tenga ideas socialistas, ¿no? Entonces, la gente que tenga propuestas de gobierno que de verdad beneficien los intereses del pueblo y no de una cúpula, no de instituciones y cosas así, sería digno de escuchar y sería muy rico practicar de ese tipo de democracia que hace muchos años nosotros no conocemos en Cuba.
Ahora, quiero volver al tema Venezuela antes de continuar con Cuba y escuchar tu análisis de lo que es la generación que sigue dentro de la isla, solamente soñando con huir. No sé si tienen grandes proyectos de cambios a nivel nacional. Parece que la dictadura también les ha robado a algunos esa etapa. Lo que ocurrió el 3 de enero, este tutelaje que está realizando la administración Trump con Delcy, su hermano Jorge y con Diosdado Cabello y probablemente otras figuras del chavismo, donde en 3 etapas se está tratando de estabilizar para luego llevar a esas elecciones que pudieran darse una vez se tenga el control y el desarme de toda la estructura criminal. ¿Qué es lo que no te gustó realmente, que tampoco quieres para Cuba, del caso Venezuela? Bueno, no me gusta para nada que Delcy todavía estuviera ahí en el poder, ni que Diosdado Cabello no hubiese sido arrestado todavía, ni unos cuantos secuaces más de ese régimen, ¿no? Con la extracción de Maduro, nosotros, los cubanos incluso, tuvimos la esperanza de que eso iba a cambiar ya de la noche a la mañana. Y veo que, no sé si es estratégicamente para evitar una guerra civil dentro de Venezuela o una explosión de tipo civil, ¿no? Que han intentado controlar un poco, como decimos, el ganado, con los que quedan un poco manipulables, para entonces después me imagino que esa gente te van a tener que sacarlo del poder otra vez también y me imagino que tendrán que rendir cuenta porque Delcy Rodríguez ha sido cómplice durante todos estos años con el régimen de Venezuela, a pesar de que ahora parezca una palomita mansa, ha sido cómplice de todo lo que ha sucedido. Como digo Delcy, digo los directores del Consejo Electoral, dígase Diosdado, esta que era jefa de prisiones, toda esa gente tiene que pagar en algún momento. Y lo que va a suceder en Cuba, si acaso va a pasar algo parecido a Venezuela, yo no confío en nadie en Cuba. Todos pertenecen al Partido Comunista, todos aplaudieron durante muchos años dentro de esa asamblea. No sé quién es el que tienen de ellos como que bajo la lupa para que haga tipo Delcy Rodríguez, porque ninguno sirve para nada. Todos han vivido bien a costilla del pueblo cubano, saben el abuso, la miseria y la destrucción del pueblo cubano, así que yo no confío en ninguno de ellos. Y si va a estar ahí alguno, me imagino que no dure mucho, porque ese que va a estar ahí, como está Delcy ahora mismo, no va a resolver nada para el pueblo. La solución es arrancarlo todo de rey. Yo pensaba que cuando fueron a buscar a Maduro, al otro día iba a haber, dígase, un gobierno de transición, pero patrocinado por potencias extranjeras, donde, ok, toda esta gente tiene que ir preso, vamos a convocar a elecciones. O el que ganó en las elecciones, regresar a Venezuela y ejercer su cargo de presidente como debería haber sido. Claro, ahora, pero déjame llevarte un ejercicio a ver si logras entender como lo hice yo en el caso de Venezuela. Tampoco me trago esos sapos fríos de Delcy, el hermano, son unos criminales y parte del dolor que nos han infligido. Pero en algún momento entendí que si esa figura que escogieron regresaba, estamos hablando de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio del 2024, ¿cómo pudiera controlar un país que estaba minado no solo el G2? Lo vimos y la prueba es las más de 30 que murieron en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro cuando lo extrajeron. Todas y cada una de las instituciones del país está infiltrada por ese chavismo, por ese pensamiento comunista y no sería fácil. Te lo pregunto ahora a ti, si llegara a pasar, si hay alguien en Cuba o fuera de Cuba, en el exilio, que pudiera ser una figura importante para llevar los destinos después que saquen a los Castro, ¿cómo sería el control en todas las instituciones, Gaesa y todo lo que ellos manejan, que está controlado por ellos por 67 años? Que no es una cosa de desarmar, ay, mira, lo quitaron y ahora esto está limpio de polvo y paja. Te repito, yo tenía la esperanza de que los americanos se iban a establecer un buen tiempo en Venezuela hasta que limpiaran con todas esas instituciones. Espero que lo hagan en Cuba, porque Gaesa tiene unos tentáculos muy poderosos. Ni siquiera el Estado cubano ha podido auditar a Gaesa. Esa gente no puede permanecer en el poder. Todo eso habría que extirparlo. Toda esa gente está en un registro civil. En Cuba se sabe, como en Venezuela se sabe, quién es el delator del barrio, quién fue el militar, quién fue el policía. Todo eso tiene que estar documentado en algún lugar donde toda esa gente tienen que pagar. Dejar gente del propio régimen que pudiera ser un foco un poco infeccioso en un futuro
democrático no sería muy viable. Yo pienso que la presencia militar para desmantelar todas esas instituciones, que nadie ejerza ningún cargo, ningún tipo de poder en instituciones como los consejos electorales, nada de esa gente, nadie de los que están actualmente pueden continuar ejerciendo eso, y para eso habría que, no solo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que el mundo pudiera regresar y reinstalarlo y darle una muy buena protección de seguridad, sino que todas las instituciones que tendrían que responderle a él, todos los funcionarios de ahí, ninguno tiene que estar ahí, ninguno puede estar ahí. Y me imagino que hay documentación de quiénes son todas esas personas. Si no limpiamos con esa gente, no hacemos nada. Bueno, y yo creo y entiendo que todas estas personas que están, Alex Saab, e incluso el propio Maduro y Cilia Flores, que controlaron cárteles de narcotráfico en los que estuvo vinculado el régimen castrista, ahí se debe estar dando información que las autoridades americanas deben tener precisas en papeles y con numeritos, direcciones para poderlos ubicar. ¿Hay alguna figura dentro de la isla de Cuba de ustedes los jóvenes? Porque fíjate, ustedes son contestatarios, antisistema, tú tienes una posición muy radical, pero yo no sé si esto lo acabó dentro de la isla el régimen. Porque veo, te lo comenté al principio, que muchos cuando le ponen un micrófono o se hacen sus contenidos, lo único que quieren es y sueñan con salir de Cuba, no crear un proyecto nacional de cambio. ¿Me equivoco, Marichal, o estoy siendo muy injusto en la descripción? Hay de un lado y del otro, porque, por ejemplo, dentro de Cuba hay gente que está o sea, no solo fuera de Cuba, dentro de Cuba hay gente muy capacitada para dirigir el país. Gente como el doctor Oscar Elías Vicent, que es un reconocidísimo opositor cubano de la vieja guardia, como decimos, y se mantiene activo, y es un hombre muy decente, preparado, muy decente él. Y también tenemos, por el otro lado, los muchachos que dicen que la solución es irse, porque obviamente entiendo de que no hay la esperanza, se la robaron al pueblo, y la fe. Muchas personas decidieron que era mejor emigrar y hacer una vida en otro país que tratar de armar aquello y de arreglar el país, porque prácticamente está como si no tuviera arreglo. Pero hay gente que adentro tiene todavía la esperanza y tiene mucha preparación, y yo creo que esas personas, si se le diera la oportunidad de una cámara y un micrófono ante la televisión nacional, el pueblo entendería que esa persona es la adecuada para sacar el país adelante. Desgraciadamente, obviamente, sabes que el régimen controla todos los medios de comunicación, y esas personas casi están en el anonimato, se conocen más por redes sociales que públicamente en una plaza, por ejemplo, en Cuba. Bueno, pero y además ayudarían ustedes ahí bastante, porque el rap es un género de denuncia, protesta que sigue funcionando, sigue como en aquel antiguo paquete escuchándose, y donde los mensajes contra el régimen se difunden en todas las barriadas, en todas las Sí, provincias, y sí. de oeste a este en Cuba. ¿Ayudaría mucho en lo que tú trabajas para ese cambio dentro de la isla, Marichal? Bueno, dentro de la parte que me toca como artista, yo creo que ha tenido impacto social de alguna manera, porque el arte es algo con el que tú puedes llevar un mensaje mucho más fácil que decir simplemente algo escrito, o pararte en una esquina a decir algo. La música, sabe que no tiene fronteras, la música avanza mucho más rápido, y cuando la música va con un mensaje proyectando el dolor que las madres sienten, que los ancianos sienten, y la gente se identifica con tu mensaje, creo que esa vía es muy buena, ya que se identifica la gente con lo que está sucediendo, para hacer propuestas de cambio, no solo para protesta, porque nosotros hacemos rap protesta, pero hacemos rap propuesta. Nosotros también proponemos cambios para el régimen. Y el arte es muy importante. Ahora mismo hay gente dentro de Cuba, artistas que desgraciadamente, Matos Calibre, que está preso por hacer esto mismo que hago yo. Lo que pasa es que yo estoy hace años en libertad, y él decidió hacerlo adentro, como lo hicieron los aldeanos en su tiempo, como lo han hecho muchos artistas, con Gorky Águila. El arte es muy importante y muy poderosa cuando se va a llevar un mensaje de cambio dentro de la isla. ¿Y cómo no?
Y yo creo que por allí es que le cayó encima también el régimen, porque fíjate, el 11J marcó un antes y un después para toda la crisis cubana. Y a partir de ese momento, la persecución ha sido más feroz en contra de ustedes, los artistas, los que hablan, pero en particular los que viven. ¿Qué cambió para esta gente, esta generación, luego del 11J, un momento histórico que pudo haber permitido un cambio? No estaban las circunstancias internacionales para producirlo, que nosotros, yo creo que tú y yo confiamos en que la administración Trump va a hacer algo, y yo, Sí. no se me olvida la palabra next, porque bueno, ocurrió en Venezuela, no lo imaginamos. Pero para estos artistas, ¿cambió algo? ¿Cambió para bien o para mal? El cambio fue para bien, porque ¿qué pasa? El 11 de julio sucedió de manera espontánea. Si te pones a recordar, no fue ni siquiera ningún grupo de oposición quien encendió esa chispa. Fueron los mismos problemas que estaba viviendo el pueblo. Creo que la cosa empezó por negligencias en un hospital y eso se fue ramificando y la gente se fue sumando porque el problema que hubo en ese hospital no solamente fue en ese hospital, es en todos los hospitales de Cuba. Los problemas que hay en una escuela es en todas las escuelas de Cuba. Y creo que el pueblo aprovechó la chispa de ese pueblo donde empezó la manifestación y empezó a sumarse de manera espontánea, de manera bien orgánica. Y por ejemplo, quien no confiaba o quien no entendía, porque en Cuba hay mucha gente ignorante todavía que no entiende lo que está sucediendo o sabe lo que está pasando, pero todavía hay quien dice, no, porque si Fidel estuviera vivo esto no pasara y no se da cuenta que Fidel provocó todo eso. Bueno, esas personas entendieron ese día la verdadera cara del régimen cuando Díaz-Canel sale en televisión a dar órdenes de dar palo. Entendió incluso artistas que nunca pensábamos que iban a desligarse del régimen, lo hicieron cuando vieron que el propio pueblo, quien los hizo a ellos como artistas, salió a la calle y la respuesta fue represión, palo y disparo. Esos mismos artistas entendieron de qué lado estaban en ese momento y decidieron ponerse del lado. Mucha gente que yo nunca pensé que iban a romper el silencio lo hicieron, artistas que eran no solo raperos, estamos hablando de artistas de salsa, artistas boleros, artistas plásticos, rompieron el silencio porque ese día del 11 de julio fue como un despertar en la conciencia colectiva del pueblo cubano. Empezaron por el dolor personal de unos cuantos cubanos y eso se transmitió a quien incluso vivía en la comodidad y vio cómo le estaban dando palos a su público. Y entonces yo considero que ese día fue un día súper importante, un día de mucho despertar que cambió la conciencia nacional, a pesar de que a los 3 días casi que se erradicó eso porque el pueblo cubano no está instruido y preparado para este tipo de actos cívicos, de protesta. Piensan que se puede caer la dictadura en un día y no es así. Históricamente en otros países se ha demostrado que demoran 15 días, 18 días, 20 días, un mes puede ser. Y obviamente hay lamentaciones en el proceso, ¿no? De cosas que pasan, muertes, heridos, pero Desapariciones. desde ese día, sí, desde ese día el pueblo cubano entendió que ese era el camino, la calle de la protesta. Ahora, ¿pudiera ocurrir esto en los próximos días previo a la acción que pueda tomar Trump? Yo creo que lo de Puerto Rico es un buen indicio, ¿no? Espero no equivocarme. Y lo que está pasando en el Pacífico también, nuevamente con este ataque a las lanchitas que trafican drogas. Y creo que a pesar y más allá de lo que pudiera ser un mensaje de la administración de cara al midterm, están haciendo lo que se le ofreció al pueblo americano, es decir, el control del tema seguridad, donde estos dictadores, tanto Maduro como Díaz-Canel y todo el conglomerado de los Castro. Y Ortega y todo eso. Y Ortega sí. Y todo eso, por Ortega van. Y esperemos que vayan también, que sea next el siguiente, realmente. Sí. Se lo pido a Dios, de verdad, con vehemencia. Pero fíjate, pudiera repetirse esto porque también vemos que hay miedo, evidentemente, ha sido persecución, horas interminables sin luz, nada de comida, no puedes refrigerar nada. Estás viviendo una miseria que ni siquiera en el periodo especial, a mediados de los 90.
Sin embargo, el ser humano no se termina, Marichal, de acostumbrar a estar aprisionado, de estar atrapado. Fíjate el venezolano, pero nos tienen desarticulados. No tenemos internet, no es bueno, no nos podemos articular. Mira, Marichal, ¿dónde estás tú? Voy a protestar contigo, me voy a unir. Esa es base de lo que están realizando. ¿Crees que con una ayuda norteamericana y de aliados de Estados Unidos pudiera permitirse que cuando vuelva a levantarse una chispa, eso no se termine? Yo tengo la fe y la esperanza de que cuando surja otro 11 de julio, que puede suceder cualquier día, porque todos los días en Cuba hay un pretexto para salir a la calle. Es ya generalizada la miseria y la destrucción y la pobreza que hay dentro de Cuba. Todos los días, por cualquier motivo, se puede salir a la calle en Cuba. Y eso, después del 11 de julio, como estábamos hablando, que fue el despertar de la conciencia, ya el pueblo ya no cree más mentiras, ya el pueblo no cree más cuentos de un dirigente, ya el pueblo, porque ya está viendo cómo es todo, ya incluso los ingenuos ya entendieron cómo es la situación. El día ahora, con esta administración y el apoyo que está preparando para el pueblo cubano, el día que surja una manifestación, que se encienda una chispa de este tipo, yo creo y me atrevo a jurar que no se va a detener más hasta que caiga el régimen, porque ahora sí, cuando sucedió era otra administración y estaba bien floja, bien floja. Las peticiones que se le hacían no nos hacían caso. Pero si ahora en esta administración vuelve a suceder algo parecido al 11 de julio, yo te puedo asegurar que eso no dura un mes sin que esa dictadura se caiga. Porque ahora mismo sí, los americanos, con el apoyo de Puerto Rico y con el apoyo de parte de la comunidad europea, va a hacer algo, esa coalición va a ser tan importante y de tanta ayuda que yo creo que ahora el régimen sí no va a poder soportar, aparte del aislamiento económico que ya lo tiene. Así. No va a poder soportar una explosión social. Un par de preguntas finales. La primero, ¿cuál es tu lectura de estas declaraciones que da Díaz Canela, un diario brasileño, en el que habla que el pueblo va a salir a defender e incluso evitaba hablar de Venezuela y terminó haciéndolo? Mira cómo nosotros defendimos a Venezuela y salimos a defender. Evidentemente, cuando no habían reconocido que había presencia del G2 en mi país de origen. ¿Qué quiso hacer enfrentándose a esta entrevista que no fue complaciente? Él se mostró realmente como un payaso, como lo que es, porque es lo que es. Dijo cosas que nadie se las cree. Pero ¿a quién le estaba dirigiendo ese mensaje? Bueno, normalmente los dictadores siempre en sus discursos y en sus entrevistas, cuando hablan de que el pueblo los va a defender, lo hacen como más bien como propaganda. Porque bueno, estas entrevistas se publican a lo mejor en canales internacionales y cosas así. Pero él está consciente en su corazón de que el pueblo cubano no lo apoya para nada. Quienes salen a defenderlo a ellos son ellos mismos, vestidos de policías, militares, vestidos de civil, que ya obviamente, como decíamos, desde el 11 de julio se sabe todo el modus operandi de ellos y él puede decir todas esas cosas, Ortega puede decir todo eso, cualquier dictador puede decir todo eso, que a la situación que está ahora mismo en Cuba, el día que haya una explosión social, esas palabras se van a quedar en el aire porque él sabe en su corazón y el régimen sabe en su corazón de que ya no tiene el apoyo popular. Por más que amenacen, por más que chantajeen y humillen y extorsionen a la gente para que participe en sus actividades, él sabe que cuando haya una explosión social, nadie lo va a defender. Nadie lo va a defender. Y yo quisiera dos cosas. Una, o que el pueblo salga para la calle y provoque la intervención militar, o que sin que el pueblo salga para la calle suceda lo que sucedió en Venezuela y lo extraigan a él y a Raúl a ver cómo tocamos. Cualquiera de las dos cosas me sirve. Bueno, la pregunta final. Vamos a hablar del exilio. Incluso cuando te planteé hacer la entrevista el día de ayer, me dice, esto se está llenando de zurdos. Sí. La llegada de Luis Manuel Otero Alcántara, con todo respeto, generó una gran polémica en el antiguo exilio y el actual. ¿Qué me dices de este evento? Bueno, no solo Alcántara, hay unos cuantos jóvenes que han llegado últimamente con un discurso medio parecido que, bueno, que cuando uno saca conclusiones dice, esto tiene que haber estado elaborado en algún laboratorio para este tipo de enfrentamiento, porque me he dado cuenta de que
su discurso es como de confrontación con el exilio histórico. Por ejemplo, vienes con tus ideas izquierdosas a plantear algo que obviamente al exilio histórico no le gusta no solo al exilio histórico, a la gente que vive en el exilio, que no pertenece al exilio histórico por la edad, sino que está exiliado quizás de unos cuantos años más para acá, tampoco le conviene lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de todos estos muchachos que vienen con estos discursos? Me están censurando. Y entonces ese tipo de argumentos es el que usan para establecer un discurso divisivo, de que el exilio histórico no tolera, no quieren escuchar a la juventud, este tipo. No quieren escuchar a la juventud, no quieren escuchar basura. ¿Entiendes? Luis Manuel Otero Alcántara, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara específicamente, yo fui el productor de una canción hace muchos años, una canción que tenía casi más de 500.000 de visitas en YouTube. Que te dio rabia y la bajaste de tu plataforma. Yo la bajé porque todo empezó, la canción surgió cuando a él lo arrestaron en el Capitolio, cuando el problema de la Bienal 00 que él quería hacer, y lo arrestaron en el Capitolio, que si mal no recuerdan, la gente, él se embarró de estiércol y cosas así, y lo arrestaron. Nosotros nos reunimos, y yo hablé con unos cuantos, éramos como 7 u 8 raperos, y yo conseguí la pista, yo mezclé todas las voces de todos los muchachos que grabaron en Cuba y fuera de Cuba, yo hice el video musical, lo edité todo, y lo subí para mi canal de YouTube en apoyo a Luis Manuel. Pero cuando Luis Manuel salió, un tiempo en que salió de prisión, después hubo un tema con el tema de la bandera, y él decía que se iba a donar a Díaz Canel, y ahí empecé yo a notar un poco de cosas raras, un poco de tendencias izquierdosas de este muchacho, y no solo él, del grupo que lo rodeaba, muchos intelectuales que lo rodeaban y con quien él siempre ha estado en comunicaciones y en colaboraciones. Y ya la tapa del pomo fue cuando llegó aquí a Miami, las declaraciones que empezó a hacer, las faltas de respeto que empezó a tener delante de Ángel de Fana, que si hablando de la vagina, o sea, cosas que están fuera de lugar. Es como si hubieran traído a un loco que no sabía nada de arte ni de nada y lo ponen a hablar de otra cosa. Y ver a Ángel de Fana teniendo que escuchar todo eso, una persona tan respetada y tan admirada por el exilio histórico y por la juventud incluso, que para mí sería un honor haber estado sentado en esa mesa con Ángel de Fana, conversando de cosas de verdad, de la libertad de Cuba con él, y no hablando de ese tipo de grosería. Entonces, ver con la arrogancia y la prepotencia y la indolencia que este muchacho habla delante de gente tan importante del exilio histórico, y las cosas tan absurdas que habla, y las propuestas que ha tenido siempre, que son izquierdosas todas, a mí me indignó mucho. Y yo dije, no sé los demás raperos, y entiendo que lo sigan apoyando, cada cual es libre de hacer lo que entienda. Yo no puedo contribuir con esto. Y yo bajé la canción, porque yo no puedo comulgar con las ideas izquierdosas de estos muchachos. No puede ser que tú vengas de una prisión donde se te considera que estabas de verdad pasando un trabajo tremendo, porque incluso tus propios amigos cercanos estaban hablando que te tenían secuestrado, que si hiciste huelga, que te tenían torturado. Hay alguien importante de las Naciones Unidas que saca la cara por ti, muestra una foto, y que tú después vengas a decir que no se te torturó, que tomaste cerveza, que tomaste whisky y toda esta pila de cosas. Yo no puedo concebir de que se te permita este tipo de cosas. Yo por lo menos no quise colaborar con eso y decidí romper completamente con este tipo de gente. Eso se llama, Marichal, coherencia con lo que uno cree y plantea para la salida de Cuba. Gracias de verdad por la franqueza, gracias por habernos acompañado en la noche de hoy aquí en Univista. No, gracias a ti por la invitación. Igualmente, espero nunca baje el video que colaboré yo en uno de tus retos, así que me encantó hacerlo hace muchos años atrás, ¿no? La canción está hermosa, sí. Así, sí. Vamos a ver si no la has bajado por allí. Por lo menos tenemos por ahora las mismas ideas. Así que gracias, sí, Marichal. Nuevamente, y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en la noche de hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro.
Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.